No esperes, sé presente. Enseñanzas budistas, no esperes. Esta es la enseñanza que atraviesa silenciosamente toda la sabiduría budista, aunque muchas veces la mente la ignora. Esperar parece inofensivo, pero en realidad es una forma sutil de huida. Esperar a que todo esté en orden, a que el miedo se disipe, a que las circunstancias cambien, a que los demás comprendan, a que el mundo sea más amable. Mientras esperas, la vida sucede sin ti. El budismo no enseña a esperar un futuro mejor, sino a despertar en el único lugar donde la transformación es posible, el presente. Ser presente no es una técnica, ni una postura, ni una idea filosófica que se memoriza. Es una forma de estar en la vida. Es aprender a habitar este instante sin reaccionar, sin huir, sin aferrarse. Cuando reaccionas automáticamente, vives dominado por el pasado. Cuando anticipas constantemente, vives prisionero del futuro. La presencia corta ambas cadenas. Por eso el budismo insiste, no reacciones, respira y observa. En ese espacio silencioso entre el estímulo y la respuesta se encuentra la libertad. Este texto no busca darte respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Busca guiarte hacia una comprensión profunda y transformadora. A lo largo de estos temas exploraremos por qué esperar es una trampa de la mente, cómo la reacción automática alimenta el sufrimiento y de qué manera la observación consciente disuelve el conflicto interior. No se trata de negar las emociones, sino de atravesarlas sin ser arrastrado por ellas. No se trata de controlar la vida, sino de caminar con ella. La presencia no te aleja del mundo, te devuelve a él. Cuando estás presente, cada respiración se convierte en un refugio. Cada experiencia, incluso la más difícil, se transforma en una maestra. No esperes a sentirte preparado. La presencia no llega después, es ahora, siempre ha sido ahora, la ilusión de esperar. ¿Por qué la mente posterga la vida? Esperar parece una actitud razonable. La mente te dice que es prudente, que es sensato, que es maduro. Cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor, cuando el miedo desaparezca, cuando los demás cambien, entonces viviré plenamente. Esta narrativa es tan común que pasa desapercibida. Sin embargo, desde la perspectiva budista, esperar es una de las formas más refinadas del apego. No es paciencia consciente, es postergación inconsciente. La mente espera porque teme. Espera porque no quiere sentir. Espera porque cree que el presente no es suficiente. En el fondo, esperar es rechazar lo que es. Y todo rechazo genera sufrimiento. El budismo enseña que el sufrimiento no nace de la experiencia en sí, sino de la resistencia a la experiencia. Cuando esperas, estás resistiendo el ahora, creyendo que hay un momento mejor que este. Pero ese momento nunca llega, porque cuando llega, la mente vuelve a proyectarse hacia adelante. La ilusión de esperar se sostiene sobre una falsa promesa, que el futuro será más seguro que el presente, pero el futuro no existe como experiencia real, solo como pensamiento. Cada vez que esperas, abandonas el único terreno donde la vida puede ser vivida. No es que el futuro sea malo, es que no es accesible. Solo el presente lo es. Y sin embargo, la mente lo evita porque el presente exige honestidad. Exige sentir lo que hay. Exige abandonar las historias que te protegen del dolor. Desde la enseñanza budista, esta espera constante está profundamente ligada al apego al control. La mente quiere garantías, quiere saber que no sufrirá, que no será rechazada, que no perderá, pero la vida no ofrece garantías. La vida es movimiento, impermanencia, cambio. Esperar es intentar congelar ese flujo, creer que se puede elegir el momento perfecto para existir. Pero no hay momento perfecto, hay momento real. Cuando una emoción difícil surge, la mente dice, esto no debería estar pasando. Y entonces espera a que pase.
Pero al esperar, se pierde la oportunidad de observar, se pierde la oportunidad de comprender. El budismo no enseña a eliminar el dolor, enseña a mirarlo sin huir, porque al mirarlo, el dolor se transforma. No porque desaparezca inmediatamente, sino porque deja de dominar. Esperar también está relacionado con la identificación con el yo. El yo quiere condiciones favorables, quiere reconocimiento, seguridad, control. Cuando no los tiene, decide esperar, pero en esa espera refuerza la ilusión de que hay un yo separado del momento presente. La práctica budista revela que este yo es una construcción mental, no es algo sólido, y cuanto más se espera, más se fortalece esa ilusión. Ser presente no significa actuar impulsivamente ni ignorar las consecuencias. Significa dejar de vivir en suspensión. Significa reconocer que este instante, tal como es, ya contiene todo lo necesario para el despertar. Incluso la incomodidad, incluso el miedo, incluso la confusión. Cuando dejas de esperar, comienzas a ver. Cuando comienzas a ver, la reacción pierde fuerza. La respiración se convierte entonces en un ancla, no como técnica mecánica, sino como recordatorio constante de que estás aquí. Cada inhalación trae el presente. Cada exhalación suelta la expectativa. Al respirar conscientemente, la mente deja de correr hacia adelante, se asienta, y en ese asentamiento surge una claridad silenciosa. El budismo no te pide que abandones tus sueños ni tus planes, te pide que no pospongas tu vida en nombre de ellos. Puedes caminar hacia un objetivo sin abandonar el ahora, puedes transformar tu realidad sin pelearte con ella. La presencia no es pasividad, es lucidez. Cuando dejas de esperar, algo profundo ocurre. La vida deja de ser una promesa futura y se convierte en una experiencia viva. No perfecta, no controlada, pero auténtica. Y en esa autenticidad, el sufrimiento pierde su raíz principal, la resistencia. No esperes a estar en paz para estar presente. La presencia es el camino hacia la paz. No esperes a que el miedo se vaya. Obsérvalo, respira, permite que esté sin convertirlo en enemigo. No esperes a que la vida sea diferente. Vive esta vida con plena atención. Porque todo lo que buscas ya está ocurriendo, solo que la mente estaba ocupada esperando en otro lugar. Encerramiento. Ser presente no es una meta que se alcanza algún día, es una elección que se renueva a cada instante. Cada vez que decides no reaccionar, respirar y observar, rompes un viejo patrón de sufrimiento. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú ya no te pierdes en ella. La sabiduría budista no promete una existencia sin desafíos, promete una forma de atravesarlos con claridad y dignidad. No reacciones, como la respuesta automática perpetúa el sufrimiento. Reaccionar parece natural, tan natural que rara vez se cuestiona. Algo ocurre, una emoción surge, una palabra hiere, una situación incomoda, y la mente responde de inmediato. Se defiende, ataca, huye, se justifica o se cierra. Desde la visión budista, esta reacción automática es uno de los mecanismos más profundos del sufrimiento humano. No porque reaccionar sea malo en sí, sino porque la reacción inconsciente nos priva de libertad. Cuando reaccionas sin conciencia, no eliges, repites. Repites patrones antiguos, condicionamientos aprendidos, heridas no resueltas. El pasado toma el control del presente. Una situación actual despierta una memoria emocional y esa memoria dicta la respuesta. En ese instante, ya no estás aquí. Estás atrapado en una historia vieja que se reproduce una y otra vez. El budismo llama a esto ignorancia, no como juicio, sino como descripción. No estás viendo lo que realmente está ocurriendo. Solo estás reaccionando a lo que crees que ocurre. La reacción nace del miedo.
miedo a perder, miedo a ser herido, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener control. La mente cree que reaccionar rápidamente la protege. Cree que defenderse, justificarse o atacar evitará el dolor. Pero lo que ocurre es lo contrario. Cada reacción refuerza el ciclo del sufrimiento. Cada vez que reaccionas sin observar, fortaleces el hábito y los hábitos crean identidad. Poco a poco, te conviertes en alguien que siempre reacciona de la misma manera, incluso cuando ya no es necesario. Desde la enseñanza budista, no reaccionar no significa reprimir. Reprimir es empujar la emoción hacia adentro, negarla, hacer como si no existiera. Eso también genera sufrimiento, porque lo reprimido no desaparece, solo se oculta. No reaccionar significa algo mucho más sutil y poderoso, permitir que la emoción esté sin actuar desde ella, sentir sin convertirse en la emoción, observar sin juzgar. Cuando una emoción intensa surge, el cuerpo reacciona primero. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan, la mente interpreta rápidamente. Esto es una amenaza, y entonces aparece la reacción. El budismo invita a interrumpir este proceso en un punto clave, entre la sensación y la respuesta. Ese espacio existe, aunque al principio parezca invisible. Se manifiesta cuando respiras conscientemente. La respiración consciente no es una técnica para calmarse, es un acto de lucidez. Al llevar la atención a la respiración, sales del impulso automático y entras en el presente. No huyes de la emoción, la sostienes con atención. En ese sostener, algo cambia. La emoción sigue ahí, pero ya no gobierna, ya no dicta cada palabra, cada gesto, cada decisión. Reaccionar también está profundamente ligado al ego, a la necesidad de proteger una imagen de quien crees que eres. Cuando alguien cuestiona esa imagen, surge la reacción. Cuando la realidad no coincide con tus expectativas, surge la reacción. Pero el budismo señala que esa imagen no es fija ni real, es una construcción mental. Defenderla constantemente es agotador, y cuanto más la defiendes, más frágil se vuelve. La observación consciente revela algo fundamental. Las emociones no son permanentes, surgen, se intensifican y se disuelven. Pero cuando reaccionas, las prolongas, les das energía, las conviertes en conflicto. Una emoción observada es una ola que pasa. Una emoción reaccionada se convierte en una tormenta. No reaccionar es un acto de valentía, porque implica sentir plenamente sin escudo. Implica permitir que el cuerpo tiemble, que el corazón duela, que la mente se agite sin buscar alivio inmediato. La mente quiere alivio rápido, quiere cerrar el proceso cuanto antes. Pero el budismo enseña que la verdadera liberación no viene del alivio, sino de la comprensión. Y la comprensión solo surge cuando observas con paciencia. En la vida cotidiana, reaccionar crea cadenas invisibles. Una palabra dicha desde la ira genera otra reacción. Un gesto impulsivo provoca una respuesta defensiva. Así se construyen conflictos que duran años. No porque el problema inicial fuera grande, sino porque nadie se detuvo a observar. No reaccionar rompe la cadena. No siempre de inmediato, pero inevitablemente. Esto no significa volverse pasivo o permitir abusos. Significa responder desde la conciencia y no desde el impulso. La respuesta consciente nace después de la observación. Es más clara, más firme, más compasiva, incluso cuando establece límites. Una respuesta consciente no busca ganar, busca verdad, no busca imponer, busca coherencia. El budismo no propone una vida sin emociones, propone una relación sabia con ellas. La ira observada se transforma en energía clara. El miedo observado se transforma en prudencia. La tristeza observada se transforma en profundidad. Pero cuando reaccionas, estas energías se distorsionan y se vuelven contra ti. No reaccionar es un entrenamiento.
Al principio, la reacción ocurre antes de que te des cuenta. Luego, comienzas a darte cuenta después. Más adelante, te das cuenta en el momento mismo en que surge. Y finalmente, descubres que muchas reacciones pierden fuerza antes incluso de manifestarse. No porque las controles, sino porque las comprendes. La mente cree que si no reacciona, perderá algo, perderá poder, perderá respeto, perderá control, pero lo que realmente pierde es el sufrimiento innecesario, gana espacio, gana claridad, gana libertad interior. Cuando no reaccionas, empiezas a vivir desde el presente real, no desde las historias del pasado ni las proyecciones del futuro. El presente no exige reacción, exige presencia. Y en esa presencia descubres que no todo necesita una respuesta inmediata. Algunas cosas solo necesitan ser vistas. Respirar y observar no es escapar de la vida, es entrar en ella de verdad. Cada vez que eliges no reaccionar, debilitas una vieja cadena y fortaleces una nueva forma de estar. Una forma más consciente, más estable, más libre. Y poco a poco, sin violencia, sin lucha, el sufrimiento pierde su alimento principal, la reacción inconsciente. Respira y observa, el espacio donde nace la verdadera libertad interior. Respirar ocurre siempre, incluso cuando no te das cuenta. Observar, en cambio, es un acto consciente. El budismo une estas dos acciones simples y aparentemente ordinarias para revelar una de las verdades más profundas de la existencia humana. La libertad no nace de cambiar lo que ocurre, sino de cambiar la forma en que estás con lo que ocurre. Respira y observa. No es un consejo superficial, es una puerta directa al despertar. La mayoría de las personas respira sin estar presente. La respiración sucede mientras la mente corre hacia el pasado o se proyecta al futuro. El cuerpo está aquí, pero la atención está ausente. En ese estado, la vida se vive de forma fragmentada. Se habla sin escuchar, se actúa sin sentir, se decide sin comprender. El budismo enseña que cuando la atención vuelve a la respiración, la mente regresa al cuerpo, y cuando la mente regresa al cuerpo, el presente se revela. Respirar conscientemente no es controlar la respiración, no es forzarla ni modificarla. Es permitir que sea tal como es y acompañarla con atención. Esa atención suave, sin exigencia, comienza a crear espacio. Y el espacio es esencial, porque el sufrimiento nace de la contracción. La mente se contrae alrededor de una idea, de una emoción, de una historia. Al respirar y observar, la contracción se afloja. Observar no significa analizar. La mente analítica quiere explicar, juzgar, clasificar. La observación consciente es anterior a todo eso. Es ver sin añadir, es sentir sin comentar, es estar con la experiencia sin convertirla en problema. Esta forma de observar es profundamente transformadora porque desarma los mecanismos habituales del ego. El ego se alimenta de juicios, de comparaciones, de narrativas. Cuando observas sin juicio, el ego pierde terreno. Cuando surge una emoción difícil, la reacción habitual es intentar cambiarla o eliminarla. Respirar y observar propone algo radicalmente distinto: quedarte. Quedarte con la sensación tal como es, sentirla en el cuerpo, notar su textura, su intensidad, su movimiento, no para hacerla desaparecer, sino para conocerla. En ese conocimiento directo, la emoción deja de ser enemiga y se convierte en fenómeno. El budismo enseña que toda experiencia está compuesta por sensaciones cambiantes. Incluso las emociones más intensas están en constante transformación. Pero la mente, al reaccionar, las solidifica. Dice, esto soy yo, esto siempre será así. Observar rompe esa identificación. Muestra que la emoción es algo que ocurre, no algo que eres. Y esa distinción es clave para la libertad interior.
Respirar conscientemente también ancla la atención en el ahora. El ahora no es una idea, es una vivencia, y la respiración es su expresión más clara. No puedes respirar en el pasado ni en el futuro. Cada inhalación y cada exhalación ocurren únicamente en este instante. Al seguir la respiración, sigues la vida misma tal como se despliega. En la práctica, respirar y observar no elimina inmediatamente el dolor ni los conflictos. Lo que elimina es la confusión adicional que la mente crea alrededor de ellos. Muchas veces, el sufrimiento no viene de la experiencia primaria, sino de la resistencia mental. Al observar sin resistir, el sufrimiento pierde capas. Se vuelve más simple, más manejable, más humano. La observación consciente también revela patrones profundos, patrones de pensamiento, de reacción, de evitación. Al principio, puede resultar incómodo ver cuán repetitiva es la mente, cuántas veces vuelve a los mismos miedos, a las mismas historias. Pero esa incomodidad es una forma de claridad, y la claridad es siempre liberadora, aunque no sea confortable al inicio. Respirar y observar crea una pausa natural, y en esa pausa aparece la elección. No la elección impulsiva, sino la elección consciente. Antes, la mente reaccionaba automáticamente. Ahora, hay un espacio donde puedes decidir cómo responder. Ese espacio no se fuerza, se descubre, y se descubre volviendo una y otra vez a la respiración y a la observación. El budismo señala que esta práctica no es solo para momentos de calma, es especialmente valiosa en medio del conflicto. Cuando algo te provoca, cuando surge la ira, el miedo o la tristeza, respirar y observar es un acto revolucionario, no porque niegue la emoción, sino porque impide que te arrastre. Te permite estar dentro de la tormenta sin perder el centro. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con la vida. Las experiencias ya no se dividen tan rígidamente en buenas y malas. Todo se convierte en objeto de observación. Todo enseña algo, incluso el error, incluso el dolor, incluso la confusión. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de aprendizaje. Respirar y observar también desarrolla una compasión profunda. Primero hacia uno mismo. Al observar sin juzgar, dejas de tratarte como enemigo. Reconoces tu humanidad, tus límites, tus heridas. Esa compasión interior se extiende naturalmente hacia los demás. Comprendes que ellos también reaccionan desde el dolor, desde el miedo, desde la ignorancia. No justificas, pero entiendes. Y el entendimiento suaviza el corazón. Esta práctica no busca perfección, busca presencia. Habrá momentos en los que olvides observar y reacciones. Habrá momentos en los que la mente te arrastre. El budismo no condena eso, simplemente invita a volver. Volver a la respiración, volver a la observación. Cada regreso fortalece la atención. Cada regreso es ya un despertar parcial. Respirar y observar es una forma de rendición consciente, no una rendición pasiva, sino una aceptación lúcida de lo que es. Al rendirte a la experiencia presente, dejas de luchar contra la vida. Y cuando dejas de luchar, la energía que antes se gastaba en resistencia se libera. Esa energía se convierte en claridad, en calma, en acción adecuada. Con el tiempo, descubres que no necesitas controlar cada aspecto de la experiencia para estar en paz. La paz no viene de que nada te perturbe, sino de saber estar con la perturbación sin perderte. Y esa capacidad se cultiva respirando y observando una y otra vez en lo ordinario y en lo extraordinario. Así, sin ruido, sin esfuerzo heroico, la libertad interior comienza a manifestarse, no como una idea espiritual, sino como una forma concreta de vivir, una forma más abierta, más estable, más despierta.
Y todo comienza con algo tan simple y tan profundo como una respiración consciente y una mirada que observa sin huir. La presencia como ruptura del tiempo psicológico y el fin del sufrimiento anticipado. Gran parte del sufrimiento humano no ocurre en el presente, sino en el tiempo psicológico que la mente construye sin descanso. El budismo distingue con claridad entre el tiempo real y el tiempo mental. El tiempo real es simple, este instante que se despliega, respiración tras respiración. El tiempo psicológico, en cambio, es una fabricación constante hecha de recuerdos y proyecciones. Es allí donde nace la ansiedad, la culpa, el arrepentimiento y el miedo anticipado. Ser presente no es solo una práctica de calma, es una ruptura radical con esta ilusión temporal que mantiene a la mente atrapada. La mente rara vez está satisfecha con el ahora. Si el presente es agradable, teme perderlo. Si es desagradable, desea que termine. En ambos casos, abandona el momento. Así, incluso en medio de una experiencia tranquila, surge una tensión sutil. La mente piensa, esto no durará. Esa sola idea ya es sufrimiento. El budismo enseña que este sufrimiento no viene de la impermanencia misma, sino de la resistencia a ella. El problema no es que todo cambie, sino que la mente exige que no cambie. Cuando vives atrapado en el tiempo psicológico, el cuerpo está aquí, pero la conciencia está en otra parte. Caminas mientras piensas en lo que dijiste ayer o en lo que podría ocurrir mañana. Comes sin saborear. Escuchas sin oír, vives sin vivir plenamente. La presencia devuelve la experiencia directa, no elimina el tiempo convencional necesario para funcionar en el mundo, pero disuelve la identificación con el tiempo mental innecesario. El sufrimiento anticipado es uno de los mayores ladrones de energía vital. La mente imagina escenarios futuros y reacciona como si ya estuvieran ocurriendo. El cuerpo responde con tensión, el corazón con miedo, la respiración con agitación. Todo esto sucede ahora, pero por algo que no está ocurriendo. El budismo considera esto una forma de ignorancia, no en el sentido moral, sino en el sentido perceptivo. Confundir pensamiento con realidad. Ser presente corta este proceso. Cuando llevas la atención al cuerpo, a la respiración, a las sensaciones inmediatas, el futuro pierde consistencia. No desaparece como concepto, pero deja de dominar. La mente puede planear sin angustiarse. Puede recordar sin quedar atrapada. La presencia no destruye la mente, la pone en su lugar. El pasado, visto desde la presencia, se convierte en memoria sin carga. Ya no es una herida que sangra constantemente, sino una experiencia que fue y ya no es. El futuro, visto desde la presencia, se convierte en posibilidad sin amenaza. Ya no es un monstruo desconocido, sino una continuidad abierta del ahora. Esta transformación no ocurre por pensar diferente, sino por estar diferente. La práctica budista revela que el yo que sufre está profundamente ligado al tiempo psicológico. El yo se define por su historia y por sus expectativas. Esto me pasó. Esto debería pasarme. Cuando la atención descansa plenamente en el presente, ese yo pierde solidez. No desaparece funcionalmente, pero deja de ser el centro rígido de la experiencia. Y cuando el yo se flexibiliza, el sufrimiento se reduce. La presencia también cambia la relación con el dolor físico y emocional. El dolor existe, pero el sufrimiento añadido por la mente disminuye. Cuando el dolor se experimenta en el presente, sin la narrativa de «esto no debería estar pasando» o «esto arruinará mi vida», se vuelve más manejable. La mente deja de amplificarlo. La experiencia se simplifica. Muchas personas temen estar presentes porque creen que el presente contiene demasiado dolor. Pero lo que realmente contiene el presente es verdad.
El dolor parece mayor cuando se mezcla con recuerdos y anticipaciones. Separado de esas capas, suele ser más directo y menos abrumador. La presencia no anestesia, pero aclara. Vivir en el tiempo psicológico también alimenta la comparación constante. Debería estar en otro lugar. Los demás están más avanzados. Mi vida debería ser diferente. Estas comparaciones nacen de una imagen mental del tiempo y del progreso. La presencia disuelve esa imagen. En el ahora no hay escalas imaginarias. Solo hay este paso, este aliento, esta experiencia. El budismo no niega la necesidad de aprender del pasado ni de prepararse para el futuro. Niega la necesidad de sufrir por ellos. La presencia permite una relación sana con ambos. Aprendes sin quedarte atrapado. Planificas sin perderte. Actúas desde la claridad, no desde la ansiedad. Con la práctica constante, comienzas a notar cómo la mente intenta constantemente salir del presente, incluso en momentos simples. Estás sentado y la mente ya quiere levantarse. Estás tranquilo y la mente busca un problema. Esta inquietud no es personal, es condicionada. Verla sin juzgar es parte del camino. Cada vez que notas la huida y regresas a la hora, debilitas el hábito. La presencia también transforma la percepción del tiempo mismo. El tiempo deja de sentirse como algo que te persigue o te falta. Se vuelve espacioso. Un instante vivido con plena atención puede sentirse completo. No necesitas que el tiempo pase rápido ni lento. Simplemente pasa, y tú estás con él. En la profundidad de esta práctica se revela una verdad silenciosa. La vida siempre ocurre ahora, pero tú no siempre estás con ella. El sufrimiento surge de esa desconexión. La presencia es la reconexión, no como esfuerzo tenso, sino como regreso natural. Cuando estás presente, incluso la incertidumbre se vuelve más liviana, no porque tengas respuestas, sino porque dejas de exigirlas antes de tiempo. El ahora no pide soluciones totales, solo atención. Y esa atención es suficiente para dar el siguiente paso. Poco a poco, el tiempo psicológico pierde autoridad. Ya no gobierna cada decisión, cada emoción, cada pensamiento. Sigue apareciendo, pero no manda. Tú ya no eres esclavo de lo que fue ni de lo que podría ser. Estás aquí, y aquí descubres que la vida, aun con sus desafíos, es habitable. Ser presente no te saca del mundo, te devuelve a él sin la carga innecesaria del tiempo imaginado. Y en esa devolución, el sufrimiento anticipado se disuelve, no porque el futuro sea seguro, sino porque ya no lo vives antes de tiempo. La observación consciente como disolución del ego y el fin de la lucha interior. La lucha interior no comienza con los problemas externos, comienza con la identificación. El budismo señala que el sufrimiento más persistente no nace de lo que ocurre, sino de la idea rígida de alguien a quien le ocurre todo. Ese alguien es el ego, no como entidad maligna, sino como una construcción mental formada por pensamientos, recuerdos, miedos y deseos. Observar conscientemente es el acto que comienza a disolver esa construcción sin violencia, sin rechazo, sin conflicto añadido. El ego se sostiene a través de la narración constante. Siempre está contando una historia. ¿Quién eres? ¿Qué te hicieron? ¿Qué mereces? ¿Qué temes perder? Esa historia parece continua y sólida, pero cuando observas con atención, descubres que está hecha de fragmentos. Pensamientos que aparecen y desaparecen, emociones que cambian, sensaciones que se transforman. La observación revela que no hay un núcleo fijo, solo un flujo. La mente egoica vive comparando. Se mide con los demás, con ideales, con expectativas. Esa comparación perpetua genera tensión, porque siempre hay una distancia entre lo que es y lo que debería ser según la historia mental. La observación consciente no intenta corregir esa distancia, simplemente la ve.
y al verla, la distancia pierde poder. No porque desaparezca inmediatamente, sino porque deja de ser absoluta. Observar el ego no significa atacarlo. Atacarlo sería otra forma de ego. Significa permitir que se muestre tal como es, ver cómo surge la necesidad de tener razón, ver cómo aparece el impulso de defenderse, ver cómo la mente se apropia de una emoción y dice, esto soy yo. En esa observación, algo fundamental ocurre. Te das cuenta de que eres el espacio en el que todo eso aparece, no el contenido que aparece. La lucha interior se alimenta del intento de cambiarte constantemente. No debería sentir esto, debería ser diferente. Tengo que eliminar este miedo. Cada debería es una forma de violencia sutil. La observación consciente suspende esa violencia, no porque se resigne, sino porque comprende que la transformación real no nace de la lucha, sino de la claridad. Cuando observas una emoción sin identificarte con ella, descubres que no necesita ser empujada ni retenida. Sigue su curso natural. El ego, en cambio, quiere intervenir, quiere acelerar, controlar, justificar. Pero la observación revela que la vida tiene su propia inteligencia, una inteligencia que se expresa incluso a través de emociones incómodas. El ego teme la observación porque la observación no lo alimenta, no le da drama, no le da importancia excesiva, no le da identidad, simplemente lo ve. Y lo que es visto con claridad pierde rigidez. No desaparece como por arte de magia, pero se vuelve transparente, menos dominante, menos urgente. En el budismo, esta práctica está profundamente ligada a la comprensión del no-yo. No como una idea filosófica abstracta, sino como una experiencia directa. Al observar, descubres que no hay un yo fijo que controle la experiencia. Hay experiencia ocurriendo. Hay conciencia presente. Esa comprensión no es nihilista, es liberadora. Porque si no hay un yo rígido que proteger constantemente, la vida se vuelve más liviana. La observación consciente también revela la raíz de muchos conflictos, la necesidad de afirmación. El ego quiere ser visto, validado, reconocido. Cuando no lo logra, sufre. Al observar esta necesidad sin juicio, comienza a aflojarse. No porque desaparezca, sino porque deja de gobernar todas las decisiones. Ya no necesitas que todo confirme tu valor para sentirte en paz. Esta práctica no te vuelve indiferente, te vuelve más auténtico. Al dejar de actuar constantemente para proteger una imagen, comienzas a responder desde un lugar más verdadero. Tus palabras se simplifican, tus acciones se vuelven más coherentes, no porque busques ser mejor, sino porque hay menos interferencia. La lucha interior también se manifiesta como resistencia a la experiencia presente. El ego quiere otra cosa, otro momento, otra versión de la realidad. La observación consciente trae una aceptación lúcida, no una aceptación resignada, sino una aceptación que reconoce que luchar contra lo que es solo añade sufrimiento innecesario. Al aceptar, la energía antes atrapada en la resistencia se libera. Observar no significa que dejes de cambiar o de actuar. Significa que la acción nace de la claridad y no de la compulsión. Muchas acciones impulsivas se disuelven cuando son observadas antes de ejecutarse, no porque alguien las prohíba, sino porque pierden sentido cuando se ven con honestidad. El ego también se expresa como diálogo interno constante, una voz que comenta, critica, anticipa. Al observar ese diálogo sin seguirlo, descubres que no eres la voz, eres quien escucha, y cuando esa comprensión se asienta, el ruido interno disminuye. No desaparece del todo, pero deja de ser tiránico. La observación consciente transforma la relación contigo mismo. Dejas de verte como un problema a resolver y comienzas a verte como un proceso vivo, con altibajos, con aprendizaje, con profundidad.
Esta visión reduce la autoexigencia destructiva y abre espacio para una disciplina más amable y efectiva. Con el tiempo, la lucha interior se vuelve innecesaria, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no te enfrentas a ti mismo. Caminas con lo que surge, aprendes de ello, respondes cuando es necesario, descansas cuando es posible. La vida deja de ser una batalla contra tu propia mente. La observación consciente no promete una identidad nueva y mejor, promete algo más profundo, la libertad de no estar atrapado en ninguna identidad rígida. Y en esa libertad, la paz deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una cualidad natural del estar presente. Así, sin ruido, sin proclamaciones, el ego pierde su dominio absoluto. No es destruido, es comprendido. Y lo que es comprendido deja de gobernar en la sombra. La lucha interior se disuelve no porque ganes, sino porque ya no hay un enemigo contra el cual luchar. Vivir despierto, cuando la presencia se convierte en una forma de vida. La presencia no es solo una práctica que realizas en ciertos momentos del día. En su profundidad más auténtica, la presencia se transforma en una forma de vivir. Ya no es algo que haces, sino el lugar desde donde existes. El budismo apunta precisamente a esta integración, que respirar, observar y no reaccionar dejen de ser actos aislados y se conviertan en tu estado natural. Al principio, estar presente requiere esfuerzo consciente. Recuerdas la respiración, notas la distracción, vuelves. Pero con el tiempo, algo cambia. La mente comienza a sentarse. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejan de arrastrarte constantemente. Empiezas a vivir más en contacto con lo que ocurre y menos atrapado en lo que imaginas. Vivir despierto significa estar íntimamente conectado con la experiencia directa, caminar y sentir el contacto del suelo, escuchar y realmente oír, hablar desde la atención y no desde el impulso, comer y saborear, descansar y descansar de verdad. Estas acciones simples, cuando se viven con presencia, adquieren una profundidad inesperada. La vida deja de ser una sucesión de tareas y se convierte en una experiencia continua. La presencia transforma la relación con el esfuerzo. Antes, la mente empujaba constantemente, buscando resultados, reconocimiento, seguridad. Vivir despierto no elimina la acción, elimina la tensión innecesaria que la acompaña. Haces lo que hay que hacer, pero sin cargar cada gesto con ansiedad. Actúas desde la claridad, no desde la urgencia. En este estado, la atención se vuelve más estable. Ya no saltas tan fácilmente entre estímulos. Puedes permanecer con una experiencia incluso cuando es incómoda. Esto no es insensibilidad, es madurez interior. La mente aprende que no necesita escapar de cada incomodidad para sobrevivir. Descubre que puede estar, sentir y seguir intacta. Vivir despierto también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Escuchas más allá de las palabras. Percibes el tono, el silencio, la emoción detrás del discurso. Respondes con mayor precisión y menos defensividad. No porque seas perfecto, sino porque estás más presente, y la presencia es profundamente comunicativa. El conflicto, cuando aparece, ya no se vive como una amenaza absoluta. Se reconoce como parte de la experiencia humana. En lugar de reaccionar de inmediato, observas, respiras, dejas que la claridad emerja. Muchas discusiones se disuelven antes de empezar, no porque evites el conflicto, sino porque no lo alimentas con reactividad. Vivir despierto también implica una relación diferente con el silencio. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve nutritivo. No necesitas llenarlo constantemente con palabras, ruido o distracciones. En el silencio, la mente se aclara y el corazón se suaviza. El budismo siempre ha señalado el valor del silencio no como ausencia,
sino como presencia plena. La impermanencia que antes generaba miedo comienza a ser aceptada como una ley natural. Sabes que todo cambia, pero ya no te aferras con desesperación. Disfrutas lo que llega, atraviesas lo que duele, sueltas lo que se va. No con indiferencia, sino con comprensión. Vivir despierto es amar sin poseer. Este estado de presencia también revela una alegría sutil. No una euforia constante, sino una satisfacción tranquila, una sensación de estar alineado con la vida tal como es. Incluso en días difíciles hay una base de estabilidad. No porque todo esté bien, sino porque tú estás aquí. El budismo no promete una vida sin problemas, promete una vida sin confusión innecesaria. Vivir despierto significa ver claramente qué está ocurriendo y responder desde esa visión. Significa dejar de pelear con la realidad y comenzar a cooperar con ella. Con el tiempo, la presencia se vuelve más espontánea. No necesitas recordarte constantemente que estés aquí, simplemente estás, y cuando te pierdes, lo notas más rápido y regresas sin drama. Ese regreso es una forma de compasión hacia ti mismo. Vivir despierto no te separa del mundo, te integra en él de manera más auténtica. Participas plenamente, pero sin perderte. Te comprometes, pero sin quedar atrapado. Actúas, pero sin violencia interior. En este modo de vivir, el sufrimiento pierde su carácter absoluto. Sigue habiendo dolor, pérdidas, incertidumbre. Pero ya no hay una mente que los convierta en una identidad fija. Todo se mueve, todo pasa, y tú estás con ello. La presencia, finalmente, revela algo simple y profundo. No necesitas convertirte en alguien diferente para vivir en paz. Solo necesitas estar donde ya estás, con plena atención. La vida no te pide perfección, te pide presencia. Y cuando la presencia se vuelve tu hogar, descubres que nunca estuviste realmente perdido. Solo estabas distraído, ahora despierto, caminas con la vida en lugar de huir de ella. Y eso, en sí mismo, es libertad.